Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y les voy a exponer un poco sobre los métodos generales para la determinación de proteínas basados en su actividad biológica. Estos métodos cuantifican proteínas funcionalmente activas, no cuantifican la cantidad total de proteínas, sino que miden su actividad funcional. Se usan cuando la proteína estudiada es principalmente una enzima, un anticuerpo, una hormona, un factor de coagulación o un receptor. Y esta medición se basa en su capacidad de realizar alguna función biológica específica. En las imágenes tenemos justamente una prueba en la que se está midiendo justamente un factor de coagulación en una enzima. Principalmente nos vamos a estar enfocando en los ensayos enzimáticos. Estos son los métodos que se utilizan para cuando la proteína es una enzima. Es una técnica de laboratorio que mide la actividad de una enzima al cuantificar la desaparición de un sustrato o la aparición de un producto en un periodo determinado de tiempo. Estos ensayos son cruciales para estudiar la cinética enzimática, la inhibición y para diagnosticar enfermedades genéticas que afectan la función enzimática. Y en esta gráfica tenemos un ejemplo de un ensayo enzimático que se está basando en espectrofotometría. Se está midiendo el efecto de la colesterol esterasa sobre la absorbancia en el análisis enzimático del colesterol. El principio básico de estos ensayos enzimáticos es que miden la velocidad de una reacción catalizada por una enzima. Esta velocidad se puede calcular como la cantidad de sustrato consumido o la cantidad de producto formado por unidad de tiempo. Para que el ensayo sea viable, se debe poder medir un cambio en la muestra. Este cambio puede ser de color, de absorbancia o de producción de un compuesto detectable. Y en esta gráfica justamente se está midiendo la absorbancia con la actividad enzimática en unidades internacionales, de igual el efecto de la colesterol esterasa en el ensayo de colesterol. Algunas características clave de un ensayo enzimático son las siguientes. El enfoque de estos ensayos es que miden la velocidad de reacción y no la masa total de proteína, como ya había mencionado. Las unidades de estos ensayos enzimáticos se expresan en unidades de actividad enzimática o U, o en catales, que definen la cantidad de enzima que cataliza la conversión de una cantidad de sustrato en una unidad de tiempo. También otra característica son la actividad específica. Es un parámetro clave en la purificación de enzimas que se calcula como actividad total, representada por U, sobre la masa total de la proteína, que está en miligramos. Y por último, los requisitos de este análisis, de este ensayo enzimático, es que requieren un sustrato conocido y condiciones controladas, como lo son el pH, la temperatura o cofactores, para garantizar una actividad máxima y reproducible. Como primer tipo de ensayo enzimático tenemos los ensayos espectrofotométricos. Estos miden el cambio en la absorbancia de la muestra. Miden directamente el cambio en concentración de una molécula durante la reacción al detectar su capacidad de absorber luz a una longitud de onda específica. Y se basan en el principio de que una de las especies, ya sea el sustrato o el producto, absorbe luz mientras que la otra no, o al absorberlo va a ser de una manera diferente. Se mide la velocidad de cambio en la absorbancia. Un ejemplo de un ensayo espectrofotométrico es la determinación de la lactato deshidrogenasa, o LDH. En esta la reacción consume NAD y produce NAD. El NAD absorbe la luz a 340 nanómetros, mientras que el NAD no lo hace. La actividad se mide como la disminución de la absorbancia a 340 nanómetros por unidad de tiempo. Y en esta gráfica se puede ver la absorbancia graficada en el plano de las Y sobre el tiempo en minutos en el plano de las X. Este ejemplo de ensayo es uno que pudimos observar en una de las prácticas de cinética enzimática, en donde también se obtuvo la determinación de la lactato deshidrogenasa. El segundo tipo de ensayos enzimáticos que tenemos son los ensayos colorimétricos. Estos se basan en la producción o desaparición de un color visible, a menudo mediante el uso de un sustrato sintético o una reacción secundaria. El principio de estos ensayos es que la enzima actúa sobre el sustrato generando un producto que luego reacciona con un reactivo específico, o este es inherentemente cromogénico significando que es un productor de color. El color producido o desaparecido se mide en un espectrofotómetro a una longitud de onda visible que generalmente oscila entre los 400 o 700 nanómetros. Un ejemplo de este tipo de ensayos es la determinación de la fosfatasa alcalina, o BFA. Esta enzima está presente en el hígado, en los huesos o los riñones, por algunos ejemplos. La función de esta enzima es eliminar grupos fosfato en varias moléculas. El método de cuantificación de esta enzima es que se utiliza un sustrato sintético llamado nitrofenilfosfato
nitrofenilfosfato, que es incoloro, y esta fosfatasa alcalina elimina el fosfato de este nitrofenilfosfato, generando nitrofenol, que es de color amarillo e intenso en condiciones alcalinas. La velocidad de aparición del color amarillo se mide por espectrofotometría y es directamente proporcional a la actividad de la fosfatasa alcalina. Justamente este ensayo sirve para la determinación de un diagnóstico en enfermedades hepáticas y óseas. Y por lo tanto, en este ensayo enzimático se está midiendo la actividad catalítica de la proteína y nos da su masa total, confirmando que es una determinación basada en la acción biológica. Para hacer este tipo de ensayo colorimétrico, principalmente se compra un kit que ya viene con el nitrofenilfosfato y se toma una muestra de sangre y se hace reaccionar con todos los reactivos que vienen en el kit. Y esta justamente es una captura de pantalla de las indicaciones y especificaciones que vienen con el kit. Viene el procedimiento, las muestras que incluye y el material adicional y todas las especificaciones que debe contener para lograr una determinación de la fosfatasa alcalina correcta. El tercer tipo de ensayo enzimático son los ensayos florimétricos. Estos ensayos usan la diferencia de la fluorescencia entre el producto y sustrato para medir la reacción enzimática. Estos ensayos son generalmente mucho más sensibles a los espectrofotométricos, puesto que utilizan dos longitudes de onda distinta en lugar de una. Como ejemplo de estos ensayos florimétricos tenemos un ensayo florimétrico de proteasas. Justamente lo que hace este ensayo es una reacción enzimática en la que cuando se añade la muestra que contiene la proteasa activa el sustrato y la acción biológica de la enzima comienza. Esta proteasa se une al péptido específico, la enzima corta el enlace peptídico y separando al grupo fluorescente. Estos ensayos se miden mediante un fluorímetro o lector de microplacas que mide este aumento de la intensidad de fluorescencia a lo largo del tiempo. El aumento de la fluorescencia por unidad de tiempo es la velocidad de reacción y por lo tanto la medida directa de la actividad biológica de la enzima, en este caso de la proteasa de la muestra. Un ejemplo de fluorímetro es justamente este y estos son los reactivos que se ocupan para realizar el ensayo florimétrico. El tercer tipo de ensayo enzimático que tenemos son los ensayos acoplados. El ensayo enzimático acoplado es una técnica bioquímica que se utiliza para medir la actividad de una enzima en una muestra. El ensayo consiste en acoplar la actividad de la enzima que se está analizando a la de otra enzima que produce un producto detectable y cuantificable. Esto permite la medición indirecta de la enzima analizada. Estos ensayos son especialmente útiles para enzimas que no producen un producto fácilmente cuantificable o que producen productos difíciles de medir directamente. También se puede utilizar para medir la actividad enzimática en mezclas complejas como lisados celulares u homogeneizados de tejido. El principio básico de este tipo de ensayos es que la actividad de una enzima está vinculada con la actividad de otra. Por ejemplo, la actividad de una enzima que convierte el sustrato A en producto B se puede acoplar a la actividad de otra enzima que convierte el producto B en producto C. Y este producto C es el producto C que es detectable. La velocidad de formación de este producto se utiliza entonces para medir la actividad de la primera enzima. El ensayo enzimático acoplado generalmente consta de varios pasos. Entre ellos es la preparación de la muestra de enzima, la adición del sustrato y los cofactores, la adición de la primera enzima y la medición de la formación del primer producto, la adición de la segunda enzima y medición de la formación del producto C, y el cálculo de la actividad de la primera enzima a partir de este último producto que se formó. El producto de la reacción enzimática primaria, que justamente es la que queremos medir, se convierte en el sustrato de una reacción auxiliar, que es la que nos va a indicar justamente la concentración de nuestra primera enzima, cuyo sustrato o producto tiene una propiedad medible, ya sea la absorbancia, el color o la fluorescencia. Un ejemplo de este tipo de ensayos enzimáticos acoplados es la determinación de la exoquinasa o glucosa oxidasa. La reacción consta de que la glucosa, en presencia de oxígeno, se va a transformar en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se mide en una reacción auxiliar catalizada por una peroxidasa, la cual reacciona con un colorante para producir un producto coloreado. La velocidad del cambio de color es proporcional a la actividad de la glucosa oxidasa, que es la que queremos medir. En presencia de glucosa se formará este producto de color, que es lo que nos indicará la concentración de nuestra enzima, que es la quinona, que es un compuesto de color rojo o rosáceo cuya intensidad es la proporcional a la cantidad de glucosa oxidasa en nuestra muestra.
Y por último, como conclusión, tenemos que la determinación de proteínas mediante ensayos enzimáticos es vital porque mide directamente la funcionalidad, justamente su función biológica de la proteína, a diferencia de los métodos que cuantifican solo su masa total, como lo son el método de Bradford o Laude. Esta aproximación garantiza que solo se detecta la enzima activa y funcional y nos proporciona una medida de relevancia fisiológica directa para un diagnóstico clínico y de investigación. Muchas gracias.